No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a un Hora 23. Ya sabe, tenemos dentro de este Hora 23 el debate político en nuestro programa Bolivia Decide 2019, que hoy vamos a estar hablando todavía un poquito más sobre lo que ayer el presidente dijo y otros temas que son importantes. Hoy, Día de las Fuerzas Armadas, 194 años de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente ha expresado un deseo, un sueño que tiene. Sueño con que la Escuela Militar Antiimperialista sea el Comando Sur de formación militar en América Latina. Y lo dijo hoy en la ciudad de El Alto. Bienvenidos. Estas son las 5 noticias importantes. Hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas defienden nuestro territorio, protegen nuestros recursos naturales, preservan la nacionalización y evitan que intereses ajenos a la nación primen sobre los intereses del pueblo boliviano. Digan la verdad. ¿Cuánto de reservas hay? Y esta comunicación de Petrobras tiene mucha coherencia con lo que ha ocurrido. Porque el que te va a comprar, te compra de acuerdo a lo que tú tienes para venderle. La situación en la que se encuentra este incendio, ¿no? Nos decían que era un incendio de gran magnitud. Sin embargo, no es así. Hemos podido ver que es un incendio considerable que se encuentra en una serranía que está prácticamente cubierto por dos caminos donde se le está dando el seguimiento correspondiente y el control necesario también con el personal tanto de los municipios como de la gobernación. 194 aniversario de creación de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que se recuerda este 7 de agosto, un día después de la efeméride de Independencia Patria, se desarrolló la parada militar en la ciudad de El Alto, en La Paz. Que el bus era conducido por una mujer, que en el accidente solo tenía heridas leves. Y al momento del accidente, cuando estábamos en el barranco, la mujer ha bajado a buscar su licencia, o sea, la mujer ha saltado del bus antes. Lo único que recuerdo es que la señora ha salido gritando: necesito mi licencia, busquen mi licencia. Bueno, es importante porque por un lado, en torno a este tema, al accidente terrible de Apolo en el que estaban viajando dentistas para ir a ayudar a dar servicio social justamente en la población de Apolo, se ha sabido hoy algo que es muy importante. La abogada de los dos, de la propietaria y del conductor, ha señalado de que no había en ningún momento mujer alguna que estaba manejando. Que la mujer sí, evidentemente, es propietaria del vehículo, pero el que estaba manejando, el chofer, se encuentra muy mal, está en estado de coma. Sin embargo, hace días que venimos escuchando por parte de los heridos de que era una mujer la que estaba conduciendo aquella movilidad. Es más, dijeron que habría saltado del vehículo antes de que este se embarranque. Y también dijeron que la mujer había ido a recoger su identificación, su permiso de conducción. Así es que son dos versiones distintas que las autoridades judiciales, las investigaciones tienen que de una vez por todas aclarar. Dicho sea de paso, tenemos muchos temas importantes hoy porque vamos a estar hablando del tema del gas, lo que tiene que ver con Brasil. ¿Va a disminuir nuestro precio del gas? Parece que no. Por favor, esté muy atento a lo que hoy va a escuchar en nuestro programa y específicamente en Bolivia Decide 2019. Esta noche tengo importantes analistas con nosotros para que podamos analizar, reflexionar, desmenuzar un poquito más sobre lo que dijo ayer el presidente Evo Morales en Trinidad en ese mensaje por el 6 de agosto. Tengo en esta oportunidad que dar la bienvenida a Abraham Pérez. Abraham Pérez, economista titulado en la Universidad Mayor Real y Pontificada de San Francisco Javier de Chuquisaca. Desempeñó el cargo de asesor en varias instituciones. Fue viceministro de Planificación y Coordinación.
director y vicepresidente del Banco Central de Bolivia, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los televidentes para estar en este espacio. También nos acompaña Waldo Albarracín. Waldo Albarracín estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA, diplomado en Educación Superior y en Derechos Humanos. Es magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Premio otorgado por el presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, con el nombramiento de Caballero en la Orden Nacional al Mérito por la defensa de los derechos humanos. Doctor honoris causa por Logos International University Incorporation y Universidad de Tifaniti por Derecho Internacional Humanitario. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Miriam. Un saludo a los panelistas. Un abrazo fraterno a la audiencia. Y en Santa Cruz nos acompaña Pablo Dehesa. Pablo Dehesa, escritor boliviano, se formó en Ingeniería Comercial. El 2015, director regional del Ministerio de Autonomías en Santa Cruz. Columnista del semanario Uno y Pulso. Analista político. A ver, vamos a analizar un poquito más lo que ayer ha dicho el presidente Evo Morales en Trinidad, en ese mensaje que ha sido considerado uno de sus 3 mensajes más cortos de estos 13 años de gobierno. Les pido brevemente, pero sí, tratemos de dar el criterio que ustedes tienen con relación a lo que se dijo ayer. Comencemos contigo, Pablo, en Santa Cruz. Muchas gracias, querida Miriam. Un saludo también a los panelistas en La Paz y también al país en su conjunto. Muy importante lo mencionado por el presidente, tiene varios elementos dignos de destacarse. El énfasis es claro hacia la economía, hacia enviar una señal, digamos, de todo lo que queda por hacer en los 5 años que se ha planteado él conducir el país hacia adelante. Está el tema también que mencionaste, este tema de una nueva visión para las Fuerzas Armadas, ¿no? Este es un buen momento en términos electorales, que es lo relevante, digamos, de lo que ha sucedido ayer, es que el presidente sale efectivamente posicionando los temas más relevantes que hacen hacia su propuesta de país de cara justamente a la cita con las urnas del 20 de octubre. Sale muy bien parado de esto. El discurso efectivamente un tanto más restringido, por lo tanto también necesariamente más sustancioso y que posiciona mejor muchos temas. En contraste con esto, vemos que no están en la misma situación, en la misma condición los otros candidatos de la sigla opositora, ¿no? Prácticamente tenemos un presidente Evo Morales que está posicionando los temas que son de su interés y que ayer tuvo justamente una oportunidad que logró capitalizar para avanzar en ese sentido. Muy bien, gracias. Abraham, ¿qué piensas? Bueno, creo que el mensaje del presidente ayer, que evidentemente fue más corto de los que se acostumbra a hacerlo, sin embargo tocó en términos muy sistemáticos cómo encontró Bolivia en 2005 con elementos económicos, qué esfuerzos se hizo y qué avances se tuvo en términos, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, cómo se cuadruplicó nuestro producto, eso es importante, y lo que queda todavía por hacer, ¿no es cierto?, en términos de variables sociales como disminuir la pobreza, cómo cambiar el modelo no solamente en términos de sustitución de importaciones, sino también en términos, esto no lo dijo, pero está claro que también es el cambio de modelo a un modelo de sustitución de exportaciones, que es fundamental cuando se habla de cambio de la estructura económica. Muy bien. ¿Qué me dice? Mire, yo creo que el mensaje del presidente, más que de una investidura presidencial, se advierte más bien una especie de un candidato que está en plena campaña y quiere mostrar que este país es un paraíso y que todo lo anterior era un infierno. Lo que siempre se ha obviado, no solo en el discurso, sino en general en los argumentos del gobierno, es que el momento favorable económico que vivió el país más o menos más de una década obedece a 2 loterías. Una, la condonación de la deuda externa, y 2,
ostensible incremento exponencial de los precios, especialmente del petróleo en el mercado internacional, que ambos le han generado un ingreso de más de 60 mil millones de dólares al Estado. Entonces no es virtud del gobierno, sino es una coyuntura que nunca había vivido el país, independientemente de quién esté en la presidencia. Entonces, focalizar ese incremento del PIB exclusivamente como si fuera una administración específica del gobierno es ignorar esas dos loterías que el gobierno que el Estado boliviano había sido beneficiado. Pero de todas maneras, yo creo que la aspiración legítima que tenemos todos los bolivianos es que, más allá de los aciertos o desaciertos de un gobierno, creo que todos aspiramos a que no vivamos una situación de crisis económica posterior, justamente cuando ya estamos en bajada, porque ya no hay esos precios tan favorables en el mercado internacional. Bueno, en realidad lo que hay que entender es que ha habido un cambio de modelo económico, ¿no? En realidad no es que fue un infierno entero, fueron otros modelos que no se concentraron en dinamizar primero el mercado interno y dinamizar también núcleos endógenos. Siempre en la historia de Bolivia, en la historia económica, las clases dominantes, ¿no es cierto?, se han concentrado en un solo núcleo, el estaño, la plata, y en los últimos años del modelo neoliberal en el gas, ¿no? Es un solo núcleo. A partir de 2005 se ve que Bolivia, no solamente Bolivia, sino Latinoamérica, además tiene otros núcleos, ¿no?, como el litio, como el hierro, que se están, ¿no es cierto?, despertando para que puedan ser el futuro de Bolivia y podamos, ¿no es cierto?, hacer un cambio de ser solamente países exportadores de materia prima, ¿no es cierto?, ya no exportar el hierro, sino el hierro transformado con valor agregado, no exportar sal, ¿no es cierto?, como quiso hacer el gobierno de Paz Zamora cuando se quiso dar en concesión a la Lithium Corporation, una empresa norteamericana, que seguramente se lo hubiese llevado todo el salar y hubiera estado transformando allá, industrializando allá. Por lo tanto, este es un proceso de cambio de estructura económica y en términos de lo que sí evidentemente hemos tenido un auge de los precios de nuestras exportaciones. A partir de 2014 sucede lo contrario. Sin embargo, en Bolivia, a pesar de ello, ¿no es cierto?, a pesar de que hay un deterioro de los términos de intercambio, y el país que más se deteriora en términos de intercambio es Bolivia. En relación a los otros países de Sudamérica, es Bolivia el que sufre más este deterioro. Sin embargo, es el país que crece más. Entonces, aquí se necesita explicarse cómo funciona el modelo y además las políticas, ese es el resultado de las políticas económicas que tienen que ver con políticas heterodoxas, no son políticas ortodoxas como se llevaron ¿no es cierto?, a ejecutar en los periodos o en los modelos anteriores. Estas políticas heterodoxas nacen justamente en una mirada de teorías económicas que lamentablemente en la UMSA no enseñan. Yo soy docente en la UMSA, en la carrera de Economía, pero mis alumnos no tienen la posibilidad de tener este abanico de pensamiento económico para que puedan entender este momento. Se podría entender académicamente este momento si acaso, ¿no es cierto?, uno piensa en que el cambio de modelo no ha hecho que los excedentes se vayan afuera, sino que se queden y se utilizan acá. Y se utilizan no solamente en la producción, en la misma economía, sino que también se utilizan en las políticas sociales. A ver, hablemos contigo, Waldo, ¿cómo se enseña o no se enseña estas políticas heterodoxas en la UMSA? No, eso depende mucho de los programas que tiene cada unidad académica y depende también de la iniciativa de cada docente. Por ejemplo, sería ideal que Abraham, por ejemplo, pueda impulsar eso en la asignatura que le corresponde. A lo que yo me voy es que una cosa es el estado que se te muestra mediáticamente y otra cosa es la realidad fáctica que se vive. Resulta que el Estado boliviano, a través del gobierno, en todo este tiempo, incluso está forzando los datos que debe mostrarse ante la opinión pública. ¿Cuántas veces se ha demostrado que entidades que realizan investigaciones como el CEDLA u otras, te muestran una realidad cualitativamente distinta a la que te muestra el INE? Porque el INE, antes de hacer una evaluación, una investigación realista de los hechos, más se guía por los instructivos que recibe el gobierno para decirle, aquí todo está bien, todo está estable, y el gobierno empieza incluso a satanizar las investigaciones que realizan entidades de la sociedad civil.
porque quiere que la única versión oficial que aquí se conozca es la del INE. Y la del INE te muestra evidentemente datos tremendamente susceptibles de ser desmentidos. Ese es el problema. Estimado Waldo, no, pero eso es una aberración tremenda, ¿verdad? Es una aberración académica la que tú, en tu opinión, estás vertiendo. Por lo siguiente, el INE, el Banco Central, trabajan con manuales que son proporcionados por organismos internacionales. Por ejemplo, el crecimiento del PIB, ¿no es cierto?, está asesorado y además tiene un manual internacional que todos los países en el mundo, y para no exagerar, en Sudamérica, hacen sus datos con estos manuales. Porque a los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, les interesa que haya uniformidad y en los mismos manuales, porque a ellos les interesa poner en sus análisis y en sus documentos de información ¿no es cierto?, a los países de Sudamérica tienen este crecimiento porque han utilizado el mismo manual. Es decir, que se inventan datos es realmente, ¿no es cierto?, hacerle daño al país. No es que hacerle daño al país, porque son los manuales estos. Ustedes muestran una realidad cualitativamente distinta. No, lo que muestran ellos son cuantitativos. O sea, los datos son cuantitativos. Y los cuantos muestran en realidad lo que está pasando en la economía. Se han reducido los índices de pobreza, que ha mejorado la calidad de vida, que ha mejorado la salud. La prueba contundente de que este gobierno no le interesa mejorar la calidad de vida de los bolivianos es que en la distribución presupuestaria es mucho más importante darle al rubro del Ministerio de Gobierno o Defensa que salud y educación. Entonces tú, como buen boliviano, lo que tienes que hacer un día de estos, andate al hospital obrero, andate al hospital de clínicas y te vas a encontrar con enfermos en el suelo, que tienen que esperar meses para obtener una cama. Te vas a encontrar, no sé si te has enterado, que hay ciudadanos que están con cáncer y que tienen que verse obligados a hacer una huelga de hambre porque el Estado les niega los recursos y lo que le piden, los recursos que le piden estos ciudadanos que están peleando por su vida es realmente porcentajes bajísimos en relación a los dineros que el Estado, que el gobierno invierte, por ejemplo, solamente en propaganda progubernamental, solamente en fortalecer la imagen de una persona, Evo Morales. Eso es lo que ustedes tienen que ver y jamás yo he escuchado una actitud autocrítica. Y a ver, más allá, sin el ánimo de pasar de vocero a otro, frente al Ministerio de Justicia, tú que has sido un luchador social, tienes a compatriotas mayores a nosotros, que han sido víctimas de la dictadura, que hace bastante tiempo le andan pidiendo un resarcimiento. Y resulta que lo que están pidiendo no es ni siquiera el 1% de lo que gasta el gobierno en otro tipo de rubros que son superfluos. Es por ahí que tienen que analizar las cosas. Les pido un favor. Vamos a recordar lo que dijo ayer el presidente con relación justamente a la economía de nuestro país. Señor director, cuando quiere esa nota. Hermanas y hermanos, tenemos estimado este año, diciembre de este año, llegar a 43.974 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Nos han dejado con 9.000 millones de dólares del PIB. Hemos llegado a 40.000. En 2025, mínimo, vamos a tener más de 60.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Si bien hemos recibido con 38.2% de extrema pobreza, nuestro plan al Bicentenario, 5% de extrema pobreza es la meta que tenemos. Pablo, por favor, en Santa Cruz, tu opinión con relación a lo que dijo el presidente sobre estos datos económicos. Son absolutamente ciertos, pero me hubiera gustado poder intervenir en el intercambio que estaba dándose, porque me parece importante ahí señalar dos cosas. El cambio que ha habido en Bolivia no es sencillamente un cambio de políticas públicas. Lo que ha pasado acá es realmente de fondo. Lo que ha sucedido es que el Estado mismo, la ampliación, la totalización del Estado boliviano, la construcción del Estado boliviano, se ha hecho mucho más abarcativa y ha introducido a una cantidad
muy relevante de compatriotas a los circuitos de acumulación económica que previamente estaban excluidos, que prácticamente estaban en condiciones de explotación histórica, ¿no? Lo que ha pasado acá justamente, la fortaleza de lo que estamos viviendo y lo que explica justamente los buenos resultados en la economía, la sostenibilidad de todo esto, es justamente la ampliación misma del Estado mismo boliviano que se ha dado en los últimos años. Y este es un tema que lo podemos discutir absolutamente y están todos los números ahí para demostrarlo. Obviamente es algo que muchos opositores no van a admitirlo jamás en la vida, porque estarían admitiendo que jamás antes se habían planteado hacer algo de esta envergadura. Y esto es algo que no es un patrimonio del MAS, es un patrimonio de todos los bolivianos. Lo segundo, no me sorprende mucho, digamos, lo que señala Waldo, digamos, ¿no? Desde hace 14 años prácticamente, desde el primer día en que llegó al gobierno el presidente Evo Morales, ¿no? Lo que la oposición viene vaticinando, viene pronosticando, es la inminente debacle económica del país. Y lo que menciona Waldo se enmarca justamente en este cliché, en esta fórmula ya bastante repetitiva, ¿no? De anunciar sin éxito hasta el día de hoy, cada que pueden, la inminente debacle económica del país y que vamos a irnos prácticamente por la alcantarilla. Y eso hasta el momento, hasta el día de hoy, no ha pasado para satisfacción de todos los bolivianos, ¿no? Y me parece triste por parte de los actores de la oposición que estén tan deseosos de ver un apocalipsis en Bolivia, con el único fin, digamos, de poder argumentar en contra de un gobierno que no les agrada, cuando en realidad la preocupación de todos debería ser cómo mejoramos la situación del país en su conjunto, a partir de lo que se ha avanzado y yendo se está más allá. ignorando. Los temas hay que analizarlos en su integridad, no solamente por un factor netamente económico. Aparentemente ese diálogo tendría que tener como base exclusivamente ello. Pero mira, claro, después de las dictaduras vinieron los gobiernos neoliberales. Y evidentemente estos gobiernos no generaron una proximidad entre Estado y sociedad civil. Eso es indiscutible. Pero lo que se esperaba de este actual gobierno era que mejore el Estado en toda su integridad. Yo te pregunto, ¿ha mejorado la justicia? No tenemos los mismos delincuentes de jueces que teníamos con Goni y el señor. Delincuentes porque, ¿por qué? ¿Pero quién los ha elegido? ¿Quién los ha promovido? ¿El MAS? No. Sí, el 99% Cuando uno habla de la formación de los abogados, vergüenza ajena, están formados en nuestras universidades. Sí, pues, pero ¿quién los utiliza? Cuando uno habla de corruptos en la administración, vergüenza ajena también. A mí, pues yo soy docente a la UNSA. ¿Y quiénes son? Los hemos formado nosotros. Claro, pero no son esos funcionarios administrativos los que van a Chimoré, los que van al Alto, a todo lado, a apoyar al gobierno por la fuerza. Vergüenza nuestra, porque nosotros no hemos formado ¿sabes qué? Con ética, ¿no es cierto? Y con moral a esas de echarle la culpa a otro de los problemas del Estado. Es una autocrítica. Estoy autocriticándome. Nosotros formamos actas porque el gobierno, en realidad en nuestro país nunca hemos tenido una justicia de la cual preciarnos, y lo que estamos viviendo en los últimos años más bien es un intento por avanzar en esa situación. Usted, además, por conveniencia, no creo. Yo creo de verdad. Un minuto, les voy a decir por qué. Que acá al actual gobierno. Yo entiendo que yo entiendo que no se quieren aceptar ciertos avances que se han dado por interés electoral. Si tú quieres te pongo de ejemplo, a ver, pero también hay que entender no le conviene para nada ha habido una justicia imparcial. No se puede negar que se ha mejorado, por ejemplo, con una justicia imparcial no hubiese podido lograr un fallo constitucional. Uno a uno, por favor, para que los podamos entender. Termina de decirnos algo, Pablo. Sí, no se puede negar que, por ejemplo, en el marco legal establecido han habido avances en todo sentido. No se puede negar que han habido avances en el tema, la misma Constitución. O sea, estos son elementos que no se pueden desconocer. No se puede negar también que hay intentos de avanzar en el tema de mejorar el perfeccionamiento de los jueces y de los funcionarios de órganos judiciales en su conjunto. Nunca hemos tenido una justicia que sea nuestro motivo de orgullo. Estamos en proceso de construirlo, pero claro, o sea, no creo que esta sea una verdad que le interese a alguien que solamente quiere decir que todo es una basura y que no sirve nada en este país.
A ver, muy bien. ¿Cuál es la idea? Por eso insisto en que los problemas hay que analizarlos en su integralidad, porque todos los bolivianos, ustedes, nosotros, aspiramos a una Bolivia mejor. Estamos de acuerdo con eso. Pero para cambiar este país tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Nosotros, nuestras instituciones, nosotros somos miembros de la universidad. El problema, hermano, necesitamos hacer en la universidad una revolución que cambie justamente en las siguientes generaciones que haya, tengamos. En lo que me compete, por lo menos trato de hacer eso, luchar contra la corrupción, es decir, transparentar las cosas. Seguramente no son perfectas, pero por lo menos tratamos de hacer de buena leche. Lo que me refiero es con el Estado. Este Estado democrático tiene que diferenciarse ostensiblemente de la dictadura. Primer requisito para que la democracia se fortalezca, independencia de poderes, eso no existe. Segundo, que estén los mejores elementos humanos en el sistema de administración de justicia, no existe porque el MAS se ha encargado de poner a los más funcionales ahí precisamente para utilizarlos en cualquier momento. El Ministerio Público, donde están los fiscales hoy día, ¿no es cierto?, son simples adláteres del gobierno. Pero al compañero que está en Santa Cruz le voy a hacer una pregunta, porque todavía estamos frente a un problema de la delincuencia privilegiada. Mira, si dices que el MAS está promoviendo un cambio profundo de conductas, ¿por qué el alcalde de Santa Cruz, que se da el lujo de afectar la dignidad de las mujeres públicamente sin entrar al detalle, resulta que en este momento no está en la cárcel porque es aliado del MAS? Ese es el tema de fondo que tenemos que cambiar. La política tiene que mostrarte una vinculación directa con la ética, y ustedes como masistas no han hecho nada para emparentar la política con la ética. Son tan pragmáticos como los neoliberales. Tú has retirado a la UMSA para que sean evaluadores de los próximos autoridades. Sí, porque no quería ser cómplice de esa matufia. Pero tú podías haber puesto el orden ahí, ¿no es cierto?, de acuerdo a tu... ¿Cómo voy a poner orden cuando todo ya está digitado? Tú tienes toda la fuerza, tenías toda la fuerza de hacerlo y te has negado a hacerlo. La pregunta ha ido a Pablo. A ver, Pablo, por favor, responde lo que dijo Waldo. Con todo agrado. La verdad que me sorprende a mí, digamos, esa idea de que Percy Fernández es aliado acá del MAS. Para empezar, yo no estoy hablando a título del MAS, ¿no? Pero sin embargo puedo señalar con absoluta claridad, puedo señalar con absoluta claridad de que no hay ninguna evidencia concreta de que estén en algún tipo de alianza. Podrán haber algunas convergencias fruto de la gestión pública, eso es evidente, ¿no? De ahí hablar de una connivencia política, eso me parece realmente encubrimiento, demasiado subjetivo lo que plantea. Entonces, tú como cruceño, pregúntale al fiscal de distrito de Santa Cruz por qué no se querella contra esa persona que públicamente ofende a las mujeres. Eso se llama actos obscenos. ¿Por qué no se querella? Tú como ciudadano cruceño, ¿por qué no le exiges? El problema, ¿sabes cuál es? A mí en lo personal no me agrada para nada lo que ha hecho el alcalde Percy Fernández. Es que no se trata de que te agrade, sino de que asumas una posición. Lo que pasa a ustedes, cuando desde la cúpula del MAS se comete algún delito, se hacen la vista gorda y solamente satanizan lo que pasa en el otro lado. Y segundo, tú en tu análisis haces oposición oficialismo. Yo no soy opositor ni oficialista. Yo soy un patriota, además te diré, de izquierda hasta la muerte. Así que no dividas derecha e izquierda. Lo que lamentablemente que el MAS llega con la bandera de izquierda, pero todas sus conductas son fascistoides. La intolerancia, el copamiento de poderes y finalmente los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué izquierdista pues masacra indígenas? Eso es lo que ustedes tienen que decir en su análisis. Solamente quieren analizar lo que le conviene al partido de gobierno. Esa es mi preocupación. Abraham. Bueno, nos hemos salido del tema sí. Bueno, nosotros los economistas opinamos con el dato, ¿no? Y además también estamos en este afán, ¿no es cierto?, de que nuestros estudiantes no se conduzcan por una sola, como caballos cocheros por una sola, ¿no? La universidad necesita una revolución, ¿no? Los últimos sectores, ninguno ha podido, ¿no es cierto?, asumir una revolución que permita, ¿no es cierto?, un cambio en la formación de nuestros cuadros profesionales, y eso lo tenemos que reconocer y obviamente que en su momento lo tenemos que aportar para que esto suceda de una vez. Pero en términos de, evidentemente, los datos y en términos de ingresos, fíjense ustedes que en el 2005 teníamos casi 6 millones de bolivianos que tenían ingresos bajos. Ahora tenemos solamente 4.
En términos de ingresos medios, estoy redondeando por si acaso las cifras, teníamos en ingresos medios 3.3 millones de bolivianos que estaban ahí, y ahora tenemos en ingresos medios 7 millones de bolivianos. Eso significa, ¿no es cierto?, que de ser una pirámide esta estructura de los ingresos, ahora se ha vuelto, ¿no es cierto?, una figura que es más bien, ¿no es cierto?, una figura de un ¿Mostremos a la cámara? Aquí mostremos a la cámara, y esta era en el 2005 y ahora es este. Eso significa, ¿no es cierto?, que ha habido políticas sociales que evidentemente, ¿no es cierto?, no se han terminado, hay que continuarlas. Hablando de salud, yo diría, bueno, no quiero extender mucho este asunto de la salud, pero creo que las alcaldías y las gobernaciones tenían pues la obligación de hacer infraestructura, no la hicieron, ¿no? Entonces, claro, cuando se abre este asunto del seguro universal de salud, obviamente nos aparecen todos los enfermos que no tenían acceso, ¿no es cierto?, ni a estar en los pasillos de los hospitales. No estoy diciendo que está bien que estén en los pasillos, hay que resolver, y entiendo que el gobierno central va a tener que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la construcción de infraestructura y además de la atención. Entiendo que hay un convenio de la atención a estos compañeros, hermanas y hermanos que están con cáncer, ¿no?, y con tratamientos de cáncer. Pero eso, bueno, se abrió, ¿no es cierto?, algo, y se pudo descubrir incumplimientos de instancias del Estado que son menores al Estado central. Y en educación, ahí está educación. Educación, entiendo que la reforma educativa toca al ciclo primario, al ciclo medio, al ciclo intermedio. Vamos a hablar. Pero la universidad, ¿no es cierto?, no ha hecho ningún esfuerzo por aportar al país, ¿no es cierto?, lo que necesita el país. Y eso permíteme, lo digo... vamos a escuchar lo que ha dicho justamente, ya que tocas el tema de educación. ¿Qué dijo sobre este tema ayer el presidente Evo Morales? Entran con grandes anhelos y expectativas a la universidad, y es tarea del Estado brindar una educación del más alto nivel para este sector poblacional. A ver, vamos a estar hablando justamente de educación en unos instantes más, pero también quiero recordarle, ayer le hemos lanzado una pregunta a usted para que participe con nosotros en las redes sociales. Por favor, señor director, ¿cómo ve a nuestro país? ¿Cómo reconoce a Bolivia? ¿Como república o la reconoce como Estado plurinacional? Y hemos obtenido muchas respuestas con relación a esto, y por supuesto hemos salido también a las calles y hemos rescatado el parecer de nuestra población. La República de Bolivia. A nadie me arranca de mi país. Mi país es lo más que amo en todo el mundo, ¿no? El Estado plurinacional. Y como bolivianos hay que respetar lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Si no respetamos la Constitución, ¿dónde estamos, no? Estado plurinacional. Como república, pues como Estado plurinacional. ¿Como república? Bueno, yo reconozco como Estado plurinacional. Usted está invitado cordialmente a participar en nuestras redes sociales para contarnos su parecer, porque usted también tiene que participar en este Bolivia Decide 2019. Y al retornar de la pausa, seguiremos hablando sobre el tema económico, también sobre el papel de la mujer en nuestro país, qué hacer para frenar tanta violencia que nos afecta, y por supuesto otros temas que tienen que ver con la seguridad de Bolivia. El debate en este Bolivia Decide 2019 se ha puesto sumamente interesante porque hemos hablado acerca del tema económico, y obviamente hemos entrado en otra temática que tiene que ver también con lo económico, ¿no es cierto, Waldo? Miren, vamos a redondear ahora. No, lo que decía es importante analizar y debemos ver ¿cuál es la deuda externa que encontró Evo Morales cuando ingresó al gobierno? Tú sabes, ¿es verdad? Bajísima, además ayudada por esa condonación que habíamos mencionado, que no fue virtud del gobierno del MAS, sino gestiones de gobiernos anteriores. Pero se supone que eso igual vale. Hoy día, esa deuda externa en el 2019 supera más del 23% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares. O sea, hubo un incremento exponencial de la deuda externa, sin tomar en cuenta la deuda interna y otros factores que pueden oscilar, incluso llegar a los 19.000 millones de dólares. Pero entonces
un país disque de bonanza te muestra paralelamente que los bolivianos debemos cada vez más. O sea, cuando ingresó Evo Morales debíamos ínfimas sumas y ahora cada uno estábamos completamente endeudados. Pero lo que yo digo es los resultados se tienen que ver en la realidad fáctica, no tanto en el discurso. Y en los datos que te muestra el INE, que reitero, pese a lo que ha aclarado nuestro compatriota, reitero yo, y no sería la primera vez, que el INE se encarga más bien de mostrar realidad, es decir, datos que tienen más una finalidad política antes que decirle al país lo que en rigor de verdad pasa. Y por eso que de manera tan precipitada el otro día, cuando un organismo no gubernamental, creo que el CEDLA, habló de la deuda, perdón, de la pobreza multidimensional, inmediatamente al día siguiente salió herido, pero para querer desmentir. Entonces no se trata, yo creo que en estas circunstancias deberíamos intentar, ¿no es cierto?, generar debates para ver cuál es la realidad de los hechos y no simplemente limitarnos a, muchas veces hasta a reprimir, porque lo que ha hecho el actual gobierno, no sería la primera vez, es adoptar un conjunto de medidas coercitivas contra cualquier ONG que saque información o haga una investigación que no está de acuerdo con la versión oficial. Y eso es una falta de cultura democrática. Por eso digo que siempre debemos analizar el problema de manera integral. Pero hacerlo, se saca sus informes y esta cosa que no se han inventado ellos, no es iniciativa de ellos, de la pobreza multidimensional, ¿no es cierto? Es un invento que se ha hecho en algún país y ellos lo han adoptado, ¿no? Y entonces el INE lo que salió en realidad es a aclarar, no a defenderse, aclarar que oficialmente la pobreza se mide con otras medidas, no con la medida multidimensional. Bueno, la deuda no hay que analizar en términos absolutos, compañeros, ¿no? En economía existen indicadores que se llaman los indicadores de solvencia. Y los indicadores de solvencia te dan un límite, ¿no es cierto?, a los países que han tenido crisis de deudas del 50%. Dices, te pasas del 50% de tu PIB, hay que dudar si tú vas a pagar esa deuda y en realidad ya no tendríamos que prestarte. Estamos con 24% sobre nuestro PIB, ¿no? Estamos después del Brasil tiene 17%, después está Bolivia con 23%, y luego vienen los otros países como el Perú con 33%, Uruguay tiene el 74% de su PIB como deuda externa, ¿ya? Y Uruguay no es una economía, ¿no es cierto?, que sea pobre, ¿no es cierto?, no es así, es una economía que tiene desarrollo, es una economía que exporta muy bien, ya. Argentina tiene 62, pero sí, Argentina volvió el neoliberalismo por voluntad de sus gobernantes y está ocurriendo lo que está ocurriendo. Claro, ¿no? La diferencia entre Uruguay y Bolivia... 74, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿para qué nos prestamos? Esa debe ser la pregunta. La India tiene 69, sí, 70% de su Producto Interno, y la India es una potencia en este momento. La diferencia entre Uruguay y Bolivia es que de una u otra manera Uruguay hace todo lo posible para transparentar el manejo de sus recursos, ya sea por deuda, claro. Y ese es el problema. Lo que ha dicho Morales, cuando tú dices en temas concretos, ha dado a entender cuántos kilómetros de camino se ha hecho, ha dado a entender los proyectos que se han terminado. Una carretera que hace un mes inaugurado acaba de mostrar fisuras. Ha mostrado Bulo Bulo, que es la petroquímica, ha anunciado además, ¿no es cierto?, que habría como 41 empresas respecto al litio, eso es creación de empleos además, ¿no es cierto?, disminución de pobreza, obviamente. Me parece importante acá señalar algunos puntos que tienen que ver con la economía de la gente, ¿no? Y empecemos por cosas muy simples aquí en nuestro país. ¿Cuándo fue la última vez que se elevó el precio de la gasolina en Bolivia? ¿Cuándo fue la última vez que un ama de casa fue al mercado y no encontró los alimentos de la canasta familiar? ¿Hace cuántos años fue esto? ¿Cuándo fue la última vez aquí en Bolivia que se intentó subir los impuestos o que se intentó crear nuevos impuestos, como por ejemplo para los salarios de los trabajadores? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez acá que hubo una corrida bancaria? ¿No? O sea, la evidencia concreta en la vida diaria está ahí para la buena salud de la economía boliviana. Pero acá también quiero aprovechar para volver un segundingo atrás y muy rápidamente responderle a Waldo. Waldo me pide a mí cuenta de algo que no me corresponde a mí, digamos. Yo no he sido víctima ni de ninguna represión, ni he sido víctima de Percy Fernández. No me corresponde a mí
ir a defender nada ante los estrados judiciales, me corresponde opinar como ciudadano, sí, efectivamente, ¿no? Pero si él quiere hacerlo, yo no tengo ningún problema en que lo haga. Eres víctima porque no eres pero mujer. es harina a otro costado. Yo no, a mí no me corresponde intervenir en eso. ¿Cuántas mujeres que te están escuchando deben estar repudiando lo que tú estás diciendo? Porque no se trata de defender cuando no es tu problema. Los que tenemos convicción democrática debemos defender los derechos de todos. Usted está equivocado. Yo voy a defender el tema de que se mejore la legislación y todo lo demás, que mejore la actuación de la justicia, pero no puedo yo agarrar y nadie puede agarrar, ¿no? E ir y asumir que es una víctima y hacerse pasar por tal. No estás entendiendo el problema. Lo que yo te estaba diciendo pero si usted quiere hacerlo, que en este país hay delincuentes de cuello blanco. Eso te estoy diciendo. En materia penal... No, eso no es lo que usted me dijo a mí, lo que me reclamó a mí. Por eso yo estoy respondiéndole a lo que usted me reclamó a mí. Porque tú me estás demostrando, de acuerdo a lo que usted está diciendo ahora, de que aquí hay delincuentes de cuello blanco y demás cosas, eso usted demuéstrelo en los estrados judiciales. Pues todos los días pasa. Parece que no vivieras en este país. ¿Cuál es el problema? Todos los días pasa. ¿Por qué me pide a mí cuenta de algo que es su denuncia de usted? Si usted cree que efectivamente hay delincuentes... Es que tú estás defendiendo a un gobierno que dice que lo hace todo perfecto. Ahí están los estrados judiciales, ahí están las autoridades, ahí está todo el aparato judicial. Te interpelo porque tú estás defendiendo a un gobierno que dice que pero no me pida a mí que yo haga algo por usted. No te estoy pidiendo. ¿Por qué quiere que yo haga las denuncias que usted dice? O sea, usted debería tener las pruebas para sustentar lo que usted está diciendo. Yo no tengo esa prueba. Un favor. Que ha hecho todo lo posible para que la justicia siga siendo prostituida en este país. A eso me refiero. Y ustedes no lo quieren reconocer. Vamos a volver a este tema de la economía, el tema de la deuda. Ahora, decía Pablo de que hay evidencia de que hay buena salud en la economía boliviana. Claro, en términos de la deuda, lo que hay que analizar es si somos solventes o no. Somos solventes en tanto y en cuanto en los países que han tenido crisis de deuda, en tanto y en cuanto no estemos llegando al 50%. Pero cuando traigo Uruguay, cuando traigo la India con 70% de su producto como deuda, estoy mostrando que los países, ¿no es cierto?, así como las empresas, sí se endeudan para agrandar y fortalecer su aparato productivo, pues entonces responden a esa deuda, ¿no? Y en el caso de Bolivia hay que ver, ¿no es cierto?, primero que es solvente, pero hay que ver, ¿no es cierto?, en qué se utilizó. Entonces, cuando ayer el presidente dijo, se ha hecho caminos, se ha hecho las plantas separadoras, de las plantas separadoras van a Bulo para la petroquímica, y luego dijo 41 empresas de este recurso que se llama el Salar de Uyuni, cuando dijo que se están instalando la geotérmica, por ejemplo, en la frontera con Chile, en Potosí, ¿no es cierto? Esto es lo que se ha utilizado con la deuda. O sea, se han hecho deudas, ¿no es cierto?, se están haciendo los proyectos, y una vez que empiecen y que a funcionar los proyectos, obviamente, ¿no es cierto?, que esos son los mismos proyectos los que tienen que empezar a pagar vía impuestos o vía directa los créditos. Por lo tanto, pero algún rato los bolivianos, y eso les digo yo a mis alumnos, algún rato tendremos, ¿no es cierto?, que proyectar a nuestro país en otros núcleos productivos, núcleos endógenos, para no asustarnos de una deuda que puede pasar al 50%. ¿Por qué no? ¿No? Porque estos límites han puesto los organismos internacionales, pero resulta que el Japón está por el 100% de su PIB, Estados Unidos está igualmente, creo que ya pasó el 100% de su PIB. Claro que no los meten porque son países desarrollados. Entonces se ha hecho país desarrollado utilizando deuda externa. Pablo. En realidad, cualquier estudiante de economía sabe que los indicadores que se tienen deben ser comparados, y es lo que estaba diciendo justamente la persona que me estaba antecediendo. La deuda hay que valorarla en relación a y en comparación a, es decir, cuál es el nivel de endeudamiento de Bolivia respecto a su PIB, y cómo es el endeudamiento de los países vecinos, de los países de la región, de países de otros lugares del mundo que tienen más o menos condiciones similares a la nuestra. Y absolutamente, de acuerdo a los informes de todos los organismos internacionales, estamos en una economía saludable y con niveles de endeudamiento totalmente aceptables, ¿no? No lo digo yo, lo dice una montonera de instituciones internacionales pasando por el Banco Mundial. Tomaremos un solo ejemplo, Uruguay, lo que te decía hace un momento. Es probable que Uruguay haya incrementado su deuda externa. Pero la diferencia cualitativa con Bolivia es que el gobierno uruguayo tiene la capacidad y la voluntad política de demostrarle a su pueblo
que está haciendo una administración correcta, transparente de esos recursos. ¿En qué está utilizando? Cierto, ¿no? En cambio, el gobierno boliviano hace exactamente lo contrario. Pero ayer el presidente dijo en qué se está utilizando la deuda. No se trata de decir. No es pues Chuis, una planta separadora, no cuesta pues se trata de demostrar, pero fíjate, los bolsones de corrupción son... Tanto hemos criticado, yo también he criticado a los neoliberales por su grado de corrupción, y resulta que este gobierno lo ha hecho mejor en términos negativos. Es decir, no ha habido en la historia de este país gobierno más corrupto que el de Evo Morales. Entonces, ese es el problema. Incluso en el tema impositivo, ¿por qué mucha gente rehuye casi por instinto de conservación a pagar impuestos? Porque está casi convencida que su autoridad pública utiliza dolosamente los recursos del Estado. Hace un mes se ha inaugurado una carretera, lo han hecho con pompas, y resulta que ya está mostrando fisuras, porque no se trata de... Desde el primer día que Evo Morales llega a ser gobierno, es que paran pronosticando la inminente caída de la economía boliviana. Estimado Waldo, usted está repitiendo un viejo cliché, y es una promesa que durante más de 14 años no se ha cumplido y no tiene viso de cumplirse. Es decir, pueden ustedes seguir diciendo lo mismo. Está bien, están en su derecho. Lo único que hay que deberían tener la prudencia, la meridiana lucidez de darse cuenta, es que llegado el momento de evaluar todo esto, si ustedes han dicho la verdad o no han dicho la verdad, va a ser el 20 de octubre. Y si ustedes continúan diciéndole a la gente que la economía boliviana se está yendo por el caño y resulta que eso no es así, la población ya sabe a quién creerle y a quién no creerle. Y sabe en quién confiar el manejo de la economía del país y en quién no. O sea, lastimosamente, ustedes se están infligiendo un daño inmenso a sí mismos, pero están en la libertad de hacerlo. Claro, pero eso de ustedes a mí no me cae, porque yo estoy hablando por mi propia iniciativa. No soy de la oposición, no soy candidato, no pertenezco a ningún partido. Empecemos por ahí. Tú te jactas de independiente, pero lo único que has hecho Estamos en la misma entonces. Entonces también no me ponga usted a mí en la bolsa de otros ustedes. ¿El problema cuál es? El problema cuál es que no le mintamos al país. Y es que es la realidad lo que nos muestra los hechos. Hablemosle con la verdad al país. Muy bien. Y lo que yo estoy demostrando con hechos es que este país, ¿no es cierto?, en su integralidad no ha cambiado. Deberíamos haber evolucionado bastante, pero es tanto el envilecimiento de la instancia de poder. Hay tanta mezquindad para no ver cosas que son por demás evidentes. Más que el deseo de construir Estado, es la obsesión de continuar en el poder. Ese es el tema de fondo. Quiero estar en el poder, pero claro, queda rezagado. Me parece que hay demasiada mezquindad para no ver avances evidentes en el país en los últimos años. O sea, me parece realmente que es desconocer el esfuerzo de grandes sectores de la población boliviana que efectivamente están encontrando modos de salir adelante día a día, ¿no? Sí. Sectores importantes de la población boliviana que están acercándose a los circuitos de acumulación. A ver, escuchamos a Abraham. Debe estar subempleo. Ahí aquí nos puede ayudar el compañero. A ver, que dé los datos, Abraham, por favor. Tenemos un desempleo, una tasa de desempleo que es la menor de todos los países de Sudamérica. Entonces, por ese lado estamos. Tenemos desempleo más del 4%, que evidentemente es un problema que hay que resolver, cierto, ¿no? Pero ¿quiénes tienen que entrar a resolver el problema de desempleo? El Estado. La educación, ¿no? Las universidades. Las universidades tienen que formar, ¿no es cierto?, profesionales que vayan a los sectores donde necesitamos, por ejemplo, en el litio. No hay una formación de negociadores de recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Y entonces se está especulando de que el Brasil, no sé qué, ya no quiere pagar, no sé cuál, cuando posiblemente, no sé, mi experiencia, cuando yo he sido viceministro de planificación, yo fui al ministerio y no había planificadores, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa con mi carrera? ¿Por qué no está dando? Ninguna de las universidades, ni públicas ni privadas, ¿no es cierto?, han formado hasta ahora, son 13 años de este gobierno, 14, planificadores adecuados, ¿no es cierto?, para que alimenten y fortalezcan ese ministerio. Justamente el presidente Morales ha dicho hoy, anunciado, en todo caso, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Señor director, si tenemos, por favor, esa declaración, adelante. Quiero anunciar para el próximo año la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología a petición de nuestros jóvenes estudiantes profesionales y la ciudad del Alto.
es una ciudad industrial, pequeños y medianos, y queremos avanzar con investigación a grandes industrias para la liberación tecnológica. Para que se haga realidad, porque va a ser, ¿no es cierto?, la relación de investigación, tecnología con ese ministerio y la universidad es importantísimo. Así la universidad no va a seguir sacando abogados y más abogados que luego son desempleados, ¿no? No estoy de acuerdo. En La Paz lo que ha pasado, tenemos de la UNSA nace una OPEA. La OPEA hace exactamente lo mismo que la UNSA, las mismas carreras. Eso no se entiende. Entonces, no hay ideas en la universidad. Necesita nuestra universidad una revolución donde sí haya ideas y donde se acople. Y no es cierto, eso que te decía. Yo cuando regresé del viceministerio en mi facultad dije, no hay planificadores. Nadie me tiró pelota. Porque no están conscientes de esas necesidades, no del gobierno, sino necesidades del país. Estoy de acuerdo. Del país. Mira, hermano. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que aportar. El Estado boliviano, del que forma parte del gobierno, en todos estos años ha subutilizado, subrayo la palabra, ha subutilizado las potencialidades científico-investigativas del sistema universitario nacional. Pero con ese diagnóstico, ¿qué hemos hecho las universidades? Hemos realizado una feria científica para que cada universidad le exponga sus proyectos al Estado. Se lo ha invitado personalmente al señor Evo Morales, Álvaro García, ministros, en fin, acá en La Paz. Se le ha expuesto los proyectos de investigación. Ha venido el presidente, hay que ponderar. Pero no le ha tomado interés a ninguno de esos proyectos. Porque, y en eso me vas a dar la razón, la relación universidad-Estado y el diálogo no puede focalizarse solamente en disputa del presupuesto. Claro. La única vez que se reúnen universidades y gobierno es para discutir el presupuesto, y eso lo asumiremos autocríticamente ambas partes. Porque si apostamos, especialmente las universidades públicas, a contribuir eficazmente al desarrollo de este país, el Estado y el gobierno en particular tiene que reconocer esas potencialidades. La UNSA tiene más de 43 institutos de investigación. El gobierno debería conocerlas todas y ver cómo puede utilizar. Sí, pero sin embargo, fortalecer, ¿no? Claro, y el lo Instituto único, de Investigaciones Económicas, donde yo trabajo, totalmente debilitado. Pero hace 10 años que yo pido un cubículo para investigar y que no me dan cubículo. A eso me voy. Entonces, para que veas las condiciones en que se trabaja, cuando el Estado, como tal, debería apostar a sus universidades, en lugar de andar trayendo, incluso en mi campo del derecho... Ambas partes. Por eso gobierno y universidad. En lugar de traer algunos consultores de afuera que ganan en dólares, ¿no? ¿Por qué subutiliza a sus científicos bolivianos que están en las universidades, no solo en la UNSA, en otras universidades del país? Ahora lo que está faltando ahí, reitero, es ese acercamiento, porque el gobierno sigue viendo a las universidades como sus enemigas y para ver cómo las somete, y reitero, entonces no puede haber ese afán solamente de dominio político o de disputa presupuestaria. Yo creo que el gobierno debería tener un proyecto tan amplio, y qué mejor si se va a crear un ministerio de ciencia y tecnología, que sea ese el nexo para que veamos cómo desde las universidades se puede contribuir realmente a un desarrollo efectivo, pero utilícennos. Escuchemos ahora a Pablo. Nosotros también nos ofreceremos, pero transformándonos. Pablo. ¿No? Me parece que lo que están abordando, el tema universitario, es algo muy importante en nuestro país. Y creo que aquí debe haber realmente una reflexión crítica sincera, de fondo, y de verdad, por el bien de la patria, es un tema que tenemos que abordar. El tema de la autonomía universitaria, que fue un logro muy importante en su momento, hoy en día ha dado pie a que se cree una suerte de feudo en las universidades, donde justamente la transparencia no es lo que prima. Y lo que reclamaba Waldo, por ejemplo, ¿no? La conducta de muchos docentes respecto a alumnas mujeres no es algo que sea lo más recomendable. También vemos que es necesario de verdad comenzar a evaluar los resultados que está teniendo el sistema universitario boliviano. No solamente en términos de las necesidades del país, sino cómo sabemos, por ejemplo, que los profesionales que se están formando ahí, ¿no?, efectivamente dan la talla respecto a lo que está produciéndose en universidades de países vecinos, por lo menos.
¿no? Si vemos nosotros los estudios de calidad del sistema universitario boliviano, efectivamente hay una deuda ahí. Y hay una deuda que también, aquí esto quiero ser muy claro, ¿no? Es bonito achacar muchas cosas al gobierno nacional, a la alcaldía, a las gobernaciones, echarle la culpa a todo el mundo. Pero aquí en este caso, el sistema universitario nacional, el sistema autonómico universitario boliviano, el que ya es hora de que empiece a darle cuentas también al país, ¿no? Porque no es solamente agarrar y quejarse, son parte efectivamente muy importante de las soluciones que necesitamos construir a futuro. Y lastimosamente no da señal de estar funcionando. Pero acá, si son autónomos realmente, debería haber ahí una reflexión interna de decir, bueno, en uso de nuestra autonomía nosotros proponemos esto. Y no solamente agarrar y mirar arriba y decir, ah, no, el problema está en papá Estado. A ver, permítanme, vamos a volver porque tenemos que irnos rápidamente a la pausa, recordándole la pregunta que le hemos lanzado. ¿Cómo ve usted a nuestro país? ¿Cómo reconoce a Bolivia? ¿Como una república o como un Estado plurinacional? Y una vez más, vamos a escuchar lo que dijo el ciudadano boliviano. ¿Cómo opina con relación a este tema? No, es el Estado plurinacional de Bolivia. Bueno, ahora tenemos que reconocerla como Estado plurinacional. República de Bolivia. Entonces, plurinacional. Sí, porque tenemos varias etnias. Como república. Según la nueva constitución es un Estado plurinacional de Bolivia ahora. Por favor, no sea parte de nosotros porque seguiremos abordando temas importantísimos que tienen que ver con esta realidad que vivimos en nuestro país rumbo a las elecciones de octubre próximo, pero también le vamos a presentar una entrevista porque estaremos hablando enseguida con el escritor Emilio Martínez, el autor del Caudillo Ilustrado y todo lo que se ha tejido y las repercusiones en torno a las denuncias que él ha vertido en este libro. Ya volvemos. Más de una semana hemos sostenido una entrevista con Mauricio Balcázar, exministro de Informaciones de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ha dado con más lujo de detalles las acusaciones con cifras incluso de todo lo que habría recibido Carlos Mesa, actual candidato por Comunidad Ciudadana a las elecciones de octubre próximo. Recordemos brevemente lo que él nos señaló. Bueno, yo tengo un detalle de todos los desembolsos que hubo y si mi memoria ahorita es una página de Excel, fueron unos 10 desembolsos aproximadamente que sumaban 800 y tantos mil dólares. Pero él pidió plata inicialmente para sostener su canal y posteriormente ese cuento era insostenible por sí porque el canal ganaba dinero. Él dijo que era de libre disponibilidad y que no podíamos revisar sus cuentas ni nada. Y tenemos que aprender esa lección. Mucha gente cree que votar por Carlos Mesa es para sacarlo a Evo. Por favor, no es así. Yo creo que él va a calentar el asiento por 5 años en el mejor de los casos para que vuelva Evo. Entonces yo no tengo ninguna esperanza de que Carlos Mesa vaya a poner a Evo en la cárcel al día siguiente porque los delitos son flagrantes. No hay aquí de donde esconder el caso Zapata, el caso del Fondo Indígena, el abuso de bienes del Estado, la entrega de ciertas instituciones a países extranjeros como en salud. No, lo que ha hecho Evo él tiene prisión instantánea. César, usted como exministro, que también está en contacto con su suegro, ¿se han arrepentido en algún momento de haber contado con Carlos Mesa en las filas del MNR? Yo sí totalmente, porque pasar de la extorsión a la traición, yo he sido muy inocente en esto. Yo he sido muy cercano a Carlos Mesa y lo conozco en su forma de ser, pero
y conozco cómo actuó él después de octubre. Hace poco más o menos, unos 2 meses, hemos conocido del libro El caudillo ilustrado, escrito por Emilio Martínez, periodista, investigador uruguayo-boliviano que radica en Samaipata, Santa Cruz, a quien tenemos el gusto de contactarlo en este momento. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto, Miriam. Muchas gracias nuevamente por la invitación a tu programa. Justamente este libro que usted ha sacado habla de estas denuncias que hace Mauricio Balcázar y es evidente que usted sabía la repercusión que iba a tener este material. Sí, si bien las denuncias, las primeras denuncias que hizo Balcázar fueron del 2018, en el libro que hemos presentado a comienzos de junio, hace unos 2 meses, hemos extendido bastante la información dada por el exministro Balcázar en cuanto a montos, tiempos y detalles de la transacción. Ahora usted también nos ha hablado acerca de cómo está enfocando la figura de Carlos Mesa en su libro. Sí. Si bien el libro he comenzado escribiéndolo enfocándome más bien en febrero y octubre negro, paulatinamente lo he ido enfocando cada vez más en la figura de Carlos Mesa, justamente. Y bueno, este tema del detalle de los pagos, en realidad es tratado en el primer capítulo del libro. Tampoco es un eje central de todo el libro. Pero sí, evidentemente se ha vuelto un tema importante en el marco de la campaña electoral, donde creo que es un tema fundamental la transparencia de las cuentas de los candidatos, más allá de si hay irregularidades o no, sino desde un punto de vista ético. Ahora bien, se está diciendo de que habría una violación a la correspondencia y los papeles personales de las personas con relación a esta denuncia que se está realizando y que se ha hecho pública además a través de su libro. Así lo argumenta la denuncia que ha hecho el abogado de Carlos Mesa y de su partido a nombre de otra persona, pero entiendo que claramente es una denuncia partidaria. Ahora, yo creo que hay que tener en cuenta un poco el contexto global. Me parece evidente que las grandes investigaciones de fortunas de los últimos años a nivel mundial se han realizado en base a filtraciones de información del sistema financiero. Veamos, por ejemplo, lo que ha pasado con los Panama Papers, con información de la Mossack Fonseca. Hoy mismo veía a través de los medios internacionales ha estallado el escándalo de los Swiss Leaks, de información sobre la banca suiza. Y en general creo que el secreto bancario está quedando de alguna forma fuera de vigencia por toda esta forma en la que circula la información hoy en día. Y me parece que en los países donde la justicia funciona de una forma medianamente buena o correcta, la investigación ha terminado siempre centrándose en las personas que tenían cuentas no transparentes, sobre todo mandatarios de Estado, exmandatarios de Estado, grandes líderes de la política mundial, y no en los periodistas que dieron cuenta de esta información filtrada. Digamos, en el caso de los Panama Papers, por ejemplo, fue un diario alemán que dio cuenta de una filtración de fuente anónima. Y bueno, quienes están investigados actualmente son mandatarios como Putin o de otros regímenes, y no los periodistas que dieron cuenta de esto. Ahora bien, la Fiscalía hoy, esta tarde, ha admitido la denuncia de la señora Jimena Valdivia en contra suya y también en contra de la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras, la señora Teresa Morales, justamente por violación a las normas y la protección de correspondencia y documentos personales. ¿Qué dice con relación a esta denuncia aceptada en la Fiscalía?
Sí, bueno, lo que acabo de comentar, que en realidad en el mundo de hoy la libertad de prensa es mucho más valorada que el secreto bancario, y me parece correcto. Me parece que si queremos la transparencia, ese es el balance que hay que hacer. Y me extraña de parte de candidatos a la presidencia de la República que hace algunos meses hablaban de pedir que se les levantara el secreto bancario y que hoy en día reaccionen de esta forma, de una forma que incluso mella la libertad de prensa, la independencia del periodismo, que reaccionen de esta forma que me parece contradictoria con lo que señalaban hace algunos meses atrás. Ahora, el abogado Alarcón ha dicho que usted debería presentarse ante la Fiscalía para declarar qué es lo que sabe, de dónde ha sacado justamente la información y demostrar las pruebas, ¿no? Porque usted es periodista. Sí, he escuchado poco de la última pregunta, pero las pruebas en sí son del dominio público. Los documentos que tenemos los hemos subido a internet hace unos 10 días atrás. Están en el sitio web estotambiensucede.net, también en eju.tv. Es todo lo que tenemos. Creo que es bastante exhaustivo también. Son 111 páginas de documentos que totalizan 53 depósitos bancarios y que, bueno, son del dominio de quien quiera escrutarlos en Bolivia o en el mundo. Señor Martínez, usted ya ha hablado con la Asociación Departamental de Prensa para que ellos también puedan ver qué hacer para apoyarlo en este caso, porque esta es una investigación periodística, ¿no es cierto? Sí, evidentemente en este caso, y creo que hay una primacía de la ley de imprenta, me parece bastante evidente, creo que es lo que se tiene que aplicar en este caso, cuando es una investigación periodística. Y bueno, estamos evaluando, por supuesto, con mi defensa jurídica, los canales a seguir para hacer prevaler estos fueros periodísticos, sí. Muy bien. Le voy a mostrar un tuit que ha sacado Carlos Valverde, que dice lo siguiente, señor director, por favor. A ver, explícame. Mesa pidió levantar su secreto bancario para dar señales de transparencia y su abogado, refiriéndose a Carlos Alarcón, enjuicia al periodista Emilio Martínez por haber mostrado los ingresos de PAT justo en los tiempos del afer de la candidatura alquilada o comprada o pagada. Eso es lo que menciona Carlos Valverde. ¿Alguna opinión de su parte? Sí, lo había visto. Hay otro que me parece digno de comentario también, que es el de Darwin Pinto, Premio Nacional de Periodismo, y que comentaba hoy, bueno, si Carlos Mesa, sin haber llegado a la presidencia, hace perseguir a un periodista, ¿qué podríamos esperar de él desde el gobierno? Bueno, me parece que desde la campaña de CC, que en definitiva es de donde se ha planteado esta denuncia, porque el abogado es el abogado de ese partido y candidato a primer pluris por la paz, según entiendo, yo creo que se ha cometido un error político importante, más cuando se pretende contrastar contra el gobierno populista actual cierto republicanismo. Me parece que esto deja muy mal parado el presunto republicanismo de ese candidato. Señor Martínez, le agradezco por haber conversado con nosotros y darnos esta explicación con relación a lo que está pasando. Reiteramos, la Fiscalía esta tarde ha admitido la denuncia de Jimena Valdivia en contra suya y la de la señora Teresa Morales por la investigación que se está realizando con relación justamente a esos dineros que habían ingresado a PAT. Su criterio final, por favor. Bueno, gracias, Miriam. Simplemente creo que todos esperamos que la libertad de prensa, como uno de los pilares de la democracia, sea respetado. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias. Vamos a reiterar una vez más la pregunta que le hemos lanzado y para que usted sepa cómo reconoce a Bolivia. ¿La reconoce como república? ¿La reconoce como Estado plurinacional? Por favor, participe en nuestras redes sociales porque nos interesa y sobremanera saber qué es lo que piensa usted con relación a este tema. Tenemos más opiniones también de la población con relación a lo mismo. La nominación de plurinacionales porque indudablemente somos un país con muchas culturas y muchas nacionalidades. Bolivia es el Estado plurinacional, ¿no? Por la última ley que han hecho, ¿no? Como república. Más como república o un Estado unitario, no plurinacional. Como república. Como república. Como Estado plurinacional. Gracias por participar con nosotros. Al volver estaremos hablando sobre lo que dijo hoy el presidente con relación a las Fuerzas Armadas de nuestro país y un poquito más desmenuzando en realidad el mensaje vertido el día de ayer en Trinidad. En el anterior bloque hemos tenido la palabra del escritor Emilio Martínez, autor del libro El Caudillo Ilustrado, con relación a esas denuncias vertidas en contra de Carlos Mesa y los dineros que habría recibido su canal PAT cuando él era dueño. Voy a darles 1 minuto 30, por favor, para que ustedes puedan dar su consideración, su opinión con relación a lo que dijo el periodista escritor. Por favor, comencemos contigo, Waldo. Bueno, a mí me parece importante que en este caso se haga prevalecer la ley de imprenta que está en el artículo 8 específicamente, que se refiere al secreto de la fuente, ¿no? Y evidentemente cualquier acción que tienda a vulnerar la libertad de prensa de expresión no debe tener cabida en democracia en general, ¿no? Pero lo que sí me inquieta, y acá no me involucro con el partido de gobierno, sino más bien con el MNS. El MNS lleva a un candidato, le allana todas sus necesidades económicas en su momento para que postule seguramente y le allana las necesidades del canal de PAT y ahora lo pone en descubierto. Es decir, lo que está poniendo desde relieve hoy día es que en todas las tiendas, aquí no eximo a nadie, es que esta campaña electoral se va a caracterizar por la guerra sucia, y de ahí no se libera nadie. Yo, justamente que no tengo ningún candidato a mi favor, puedo afirmar y reafirmar que estamos entre el SIDA y el cáncer. Opositores y oficialistas en realidad no están con un objetivo democrático concurriendo a las elecciones, sino simplemente con un afán de llegar al poder o permanecer en el poder. Por tanto, van a acudir a cualquier mecanismo sucio, etcétera, para destruir al otro. Esto es de ida y vuelta. Entonces, como están mostrando que hay una total falta de ética en la política y son más pragmáticos, ahí está el problema. Importante lo que dices, hay que hacer prevalecer la ley de imprenta porque es necesario que se entienda lo que es la libertad de prensa en el artículo 8. Por favor, Pablo Deza en Santa Cruz, tienes 1 minuto 30. Muchas gracias, querida Miriam. Bueno, lo que estamos viendo es, lastimosamente, y lo voy a decir de la manera más cordial posible, no otra cosa más que un nuevo episodio dentro de una larga continuidad de actitudes ambivalentes por parte de el ex vicepresidente, presidente también y actual candidato Carlos Mesa. Durante cómo acabó él su presidencia, renuncio, después levanto mi renuncia, después vuelvo a renunciar, después renuncio otra vez, ¿no? Contradicciones de ese tipo. Después el otro día no debato con nadie, después reto a debatir al presidente Evo Morales, después sale Oscar Ortiz, reto a debatir a Carlos Mesa. No, yo no debato, cuando había dicho que el debate en democracia era lo más importante. Vemos también el tema de su discurso sobre la transparencia. No voy a transparentar mis cuentas, que esto, que aquello, que la transparencia con nosotros y demás cosas. Bueno, sale la persona que citaron ahí previamente, indica que se le dio dinero a Carlos Mesa y después indica que sobre eso no va a hablar, que eso es un tema que no se toca. Ahora sale con el tema de que la voz, el tema de la libre expresión es algo muy importante,
Viene un periodista, le hace una denuncia y lo demanda. Tiempo, y efectivamente todo indica que es un error político y que va a acabar justamente diciéndose en esto una vez más. Bueno, tú recalcas que hay un nuevo episodio de una larga continuidad de actitudes ambivalentes de Carlos Mesa, quien ha señalado que no va a hablar sobre este tema del dinero que habría recibido. Abraham. A ver, yo más bien me voy a referir a lo que corresponde en mi criterio. El señor Emilio Martínez es un investigador, ¿no? Y al investigador, si algo debe caracterizar, importante esto, ¿no es cierto?, y desde antes se lo sabe, es la honestidad científica y la ética. Es decir, eso significa decir lo que investigó, no ocultarlo. Yo creo que Emilio Martínez está en esa línea. Y es un investigador, ¿no es cierto?, que además ha destapado algunas mentiras que por ahí, ¿no es cierto?, se estaban ocultando. Bueno, además el yerno de Sánchez de Lozada lo dijo hace rato y lo volvió a recalcar. Ese ya es una actitud que tiene seguramente intereses, ¿no?, para ellos. Y el asunto de la información de la UIF. La UIF es la Unidad de Investigación Financiera, ¿no? Y entiendo que como unidad, ¿no es cierto?, y como todas las otras unidades también, están en la obligación de proporcionar información. Pues ellos no investigan pues para ocultárselo, ¿no es cierto?, luego para, qué sé yo, para chantajear al que cometió los delitos, sino más bien, ¿no es cierto?, para que los investigadores, en este caso el señor Martínez, acuda a una información y esa información se la ha proporcionado y por lo tanto él ha tenido la posibilidad de, con su honestidad y su ética científica, de escribir este documento que es el caudillo ilustrado. Gracias por su participación y hablar ya de este tema en torno al libro de Emilio Martínez y las denuncias que ahora hay en contra de él y también de la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras. A continuación, por favor, escuchemos lo que dijo hoy el presidente Evo Morales con relación a las Fuerzas Armadas. Ha anticipado de que va a potenciar a las Fuerzas Armadas de Bolivia. Enfrentar aquellos delitos que asedian nuestro territorio como narcotráfico y contrabando, el tráfico de armas o los élites o delitos transfronterizos sin la protección soberana de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas plurinacionales bajo la autoridad de un Estado soberano. Comenzamos contigo, Pablo. ¿Qué opinión tienes? Bueno, la verdad que en cualquier Estado moderno el tema de las Fuerzas Armadas es extremadamente relevante, es parte prácticamente de la imaginería, el tema mitológico justamente del Estado, la Fuerza Armada de cualquier país. Y el querer, el hecho de que el presidente Evo Morales plantee, digamos, darle un rol más de defensa de la soberanía, es efectivamente un punto muy importante, justamente dentro de lo que es la construcción del Estado plurinacional. Y eso me retrae también a la pregunta que le estaba formulando a la gente sobre si somos todavía república o somos Estado plurinacional. La mayoría ha respondido que somos Estado plurinacional. Hay que recordar las limitantes que tenía en esto la república versus la ampliación, por ejemplo, en términos de autonomías, elección de autoridades subnacionales, etcétera, etcétera, que nos plantea la nueva Constitución y el Estado plurinacional, cosas que antes no existían. Y justamente el nuevo rol de la Fuerza Armada viene justamente dentro de esta redefinición de lo que es el Estado, este tránsito de un Estado republicano hacia un Estado plurinacional mucho más soberano, mucho más consciente de la defensa del país, no en términos belicistas, sino en términos de una genuina defensa de los intereses que no son comunes a todas las bolivianas y bolivianos. ¿Qué dices, Waldo? Bueno, la historia de las Fuerzas Armadas puede verse de dos lados, ¿no? En casos determinados, como en la Guerra del Chaco, otras han defendido los intereses patrios, pero también tenemos la historia de las Fuerzas Armadas, amiga de las dictaduras, de los crímenes de lesa humanidad, de la desaparición forzada, de las torturas, en fin, y de la corrupción, incluso en plena democracia. En los últimos años las Fuerzas Armadas no han demostrado que se han transparentizado, que tienen una vinculación
con el pueblo boliviano, y cuando se dice, está en la ley orgánica y está en la propia Constitución, por ejemplo, dice, misión principal, defender la soberanía nacional, defender la Constitución. Y resulta que cuando se viola la Constitución de este país, los militares mutis. Lo que a mí me preocupa es que esa cúpula militar, que en diferentes coyunturas, lo único que ha hecho es actuar por conveniencia política, favorecerse en cuanto a sus intereses económicos. Eso nos muestra que evidentemente hay que cambiar a las Fuerzas Armadas, pero no se cambian las Fuerzas Armadas utilizándola políticamente. Y eso es lo que lamentablemente viene aconteciendo. Yo aspiro como boliviano a tener unas Fuerzas Armadas cualitativamente distintas, pero eso evidentemente es demostrando desde el poder político que hay que darle un rol mucho más patriótico antes que una especie de satélite político del gobierno de turno. Muy bien, Abraham. Bueno, el asunto es de que toda institución, ¿no es cierto?, tiene su personalidad política, todos somos políticos, ¿no? Las Fuerzas Armadas, evidentemente hemos tenido unas Fuerzas Armadas que estaban adoctrinadas en una escuela que se llamaba la Escuela de Panamá. Y esa Escuela de Panamá, hoy sabemos muy bien que estaba manejado, ¿no es cierto?, ideológicamente por los Estados Unidos, que en plena Guerra Fría querían, ¿no es cierto?, tener unas Fuerzas Armadas que puedan cumplir las órdenes que mandaban, ¿no? Hemos tenido unas Fuerzas Armadas durísimas, cierto es, hacían estados de sitio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en una institución como esa, como en todas las instituciones, ¿no es cierto?, es necesario cambiar la doctrina. Si está ocurriendo eso en las Fuerzas Armadas, qué mejor, bienvenida, que haya un cambio de la doctrina, y ese cambio de la doctrina obviamente le debe permitir involucrarse también, ¿no es cierto?, en estas lacras sociales como es el contrabando, como es el narcotráfico, para poder operar, ¿no? Y en su momento obviamente, ¿no es cierto?, son el baluarte y la defensa, pues, del territorio, ¿no? Esas Fuerzas Armadas con una doctrina que es patriótica, una doctrina que además acepte esta pregunta que ustedes están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre Estado plurinacional y el otro Estado, ¿no? El Estado plurinacional es inclusivo, la República es excluyente. Suficiente con eso, ¿no es cierto? Perfecto. Y entonces tenemos esto. Permíteme, justamente has tocado este tema y quiero recordarles esta pregunta, por favor, la que ustedes están respondiendo también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo reconoce a Bolivia como república o Estado plurinacional? Al retornar, por favor, nuestros panelistas nos van a dar ya su punto de vista. Abraham nos ha adelantado algo, pero evidentemente vamos a entrar un poquito más en detalle con relación a este tema. Le reitero, después de la pausa. Una vez más, la pregunta que le hemos lanzado a usted, que esté en casa, que nos está viendo en la oficina, en el trabajo, por favor, señor director, ¿cómo reconoce a Bolivia? ¿Como república o como Estado plurinacional? Ya comenzó a hablar en el anterior bloque Abraham Pérez, que es nuestro invitado. Por favor, ahora sí, puedes redondear ya la idea para que vayamos terminando el programa. Redondeando la idea, pero antes quiero referirme también a esta lacra que tiene Bolivia, que tiene Latinoamérica, que tiene el mundo, o sea, hace muchos años, que es la corrupción. Y ayer Evo Morales tocó, aunque muy cortito, pero sí tocó, ¿no es cierto? Y dijo, puntos estratégicos, lo que hay que hacer es identificar puntos estratégicos y cómo acciona la corrupción. Y ahí es donde hay que atacar. Los asesores de Evo Morales tendrían que darle esas luces, obviamente, para que haya políticas en ese sentido. Luego, Estado plurinacional o república, ¿no? Yo he leído programas de gobierno en los cuales hay la intencionalidad de retornar a la república. ¿Cuál es la diferencia? La república nace el 6 de agosto de 1825, ¿no es cierto?, con la participación de una élite que inmediatamente excluye, por ejemplo, al indígena, ¿no? El indígena no participa en la, ¿no? Y para testigo lo tenemos a Juana Zurduy, que justamente quedaba resentida de esa no participación y además de una actitud que echaba, ¿no es cierto?, a borda las ideas que tenía Bolívar Sucre en ese momento. Entonces, nace como un país excluyente. Y ese es uno de los motivos por los cuales nuestro país no va a tener, ¿no es cierto?, los triunfos que otros lo tuvieron, que son otros países que son más bien más inclusivos que el nuestro, ¿sí? El Estado plurinacional
abre esta cortina, ¿no es cierto?, y dice, bueno, aquí este país por voluntad nuestra, y hemos visto en la mayoría de las personas que están entrevistadas o cuestionadas, pues dicen, el Estado plurinacional es un Estado que acepta la diversidad y por lo tanto incluye esa diversidad. Incluir la diversidad no solamente, ¿no es cierto?, poner en leyes, incluimos a los 30 y tantos pueblos originarios, sino también, ¿no es cierto?, posibilitarles espacios de poder y espacios de decisión. Esa es ¿no? Entonces, el Estado plurinacional es un Estado que, como dijo el compañero de Santa Cruz también, ¿no es cierto?, que las autonomías en todo eso se va a consolidar y obviamente y se debe consolidar en las generaciones posteriores a las nuestras también, porque solamente un país o una sociedad que es inclusiva tiene las posibilidades, ¿no es cierto?, de salir adelante. En tanto y en cuanto una sociedad excluye, aunque sea una pequeña parte, y peor, a la mayoría de su población, obviamente que va a fracasar en todo tiempo. Muy bien. Pablo, en Santa Cruz, tu opinión, por favor, tu consideración. Pablo, ¿me escuchas? A ver, mientras tanto, mientras arreglamos ese problemita, Waldo, tu opinión, por favor. Bueno, yo considero que en la Constitución los asambleístas lo que han hecho es, para incorporar en el texto constitucional, recoger la realidad. Y la realidad nos muestra que Bolivia evidentemente es una sociedad múltiple, no solo plurinacional, sino también pluricultural, diverso. Y en esa diversidad está el desafío de construir una Bolivia de todos, una Bolivia de iguales. Por eso es que si aceptamos que Bolivia es un Estado plurinacional, no te olvides que la Constitución reconoce además 36 nacionalidades, 36 pueblos indígenas con igualdad de derechos. Lo que ha acontecido es que no hay una coherencia entre reconocer al Estado plurinacional y actuar en coherencia con ese criterio. ¿Por qué le digo? Pues resulta que, por ejemplo, la masacre de los pueblos indígenas en Chaparina por parte de un gobierno a la cabeza de una persona indígena es una contradicción. Por eso no solo hay que utilizar solamente políticamente el concepto somos un Estado plurinacional, sino hay que practicarlo a través de mecanismos de inclusión y de reconocimiento de los derechos democráticos de todos los ciudadanos y ciudadanas en Bolivia, independientemente de su nacionalidad, de su cultura, etc. Y eso hasta este momento no está aconteciendo. Muy bien. Ahora sí, Pablo, por favor, si me escuchas, te voy a reiterar la pregunta que hemos lanzado y para que tú también des tu opinión. ¿Cómo reconoces a Bolivia como república, como Estado plurinacional? Obviamente como Estado plurinacional en su versión actual. El Estado boliviano, cuando nace como república, veamos la historia de la ciudadanía en Bolivia, nace con un concepto de ciudadanía extremadamente reducido. Solamente eran básicamente los criollos que tenían apellidos españoles y que tenían capacidad de mostrar ingresos y títulos propietarios. En el tiempo esto se va a ir ampliando un poco hasta llegar a la revolución de 1952, cuando a las clases populares se les concede, digamos, una relativa igualdad política, el acceso al voto universal, ¿no? Pero digamos todavía el acceso a la posibilidad de la acumulación económica, la exclusión de esto, el acceso a los espacios de decisión reales de poder es algo que todavía se mantiene vedado hasta justamente la llegada del Estado plurinacional. Y aquí es cuando realmente todos los bolivianas y bolivianos entramos realmente de verdad ya en un tema de igualdad de condiciones legítimamente de fondo. Y este es el gran logro, el gran acierto del Estado plurinacional, ¿no? Plantearse cualquier tema respecto a la República es absolutamente un planteamiento regresivo, un planteamiento retrógrado, ¿no? Dicho esto, hay que tener generosidad y hay que saber valorar también con amplitud, con sinceridad, los avances en ese sentido que ha tenido nuestro país. No es que esto nazca de la noche a la mañana, hay una continuidad histórica desde muchos siglos atrás, ¿no? Y muy cariñosamente le sugiero al amigo Waldo, por ejemplo, ¿no?, que deje el ánimo del Grinch para las películas, pero que, digamos, hay que tener un espíritu más positivo en esto y saber reconocer efectivamente que como país hoy en día estamos mejor, ¿no? Quedarnos en ese espíritu de Grinch, de que no me agrada nada, todo lo veo mal, no es bueno para ninguna persona, como persona en sí.
A ver, gracias, les agradezco mucho. Ya para ir terminando, sus conclusiones y consideraciones finales con relación a todo el mensaje que ha dado el presidente este 6 de agosto. Por favor, Waldo, voy a comenzar contigo, ya que ha sido aludido. No, pues yo tengo el derecho a decir lo que pienso, pero además porque creo interpretar el pensamiento de mucha gente que no tiene la posibilidad de llegar a los medios y decir su verdad, o en muchos casos cuando le dicen termina hasta en la cárcel. Tenemos presos políticos en Bolivia. Parece que el compañero de Santa Cruz ignora que hay indígenas en el contexto del Estado plurinacional, con cuyo denominativo estoy de acuerdo. Hay indígenas que han sido reprimidos, torturados por decisión política de un gobierno a la cabeza de un indígena. No es un problema de mezquindad. Lo que estoy diciendo es que si todos aspiramos al avance de este Estado plurinacional, empecemos por nosotros mismos a ser democráticos con los demás y tolerantes. Y la intolerancia la practica justamente el gobierno, aprovechando la fuerza que tiene y de dominio sobre los demás. Muchas gracias. Empecemos por nosotros mismos a ser democráticos y tolerantes, lo que dice Waldo Albarracín. Por favor, Pablo, tus consideraciones finales, tienes 1 minuto 30. Sí, yo creo que definitivamente detrás del discurso del presidente de ayer, él queda una muy buena posición discursivamente hablando respecto a sus dos inmediatos competidores, el candidato Carlos Mesa, que viene cada vez más enrollándose a sí mismo en esta madeja de contradicciones, de ambigüedades, que nos recuerda precisamente por qué él acabó renunciando a la presidencia cuando tuvo la ocasión de liderar el país. Y tenemos también a un candidato, Óscar Ortiz, que si bien viene posicionando con relativo éxito algunos temas, lo hace específicamente en el ámbito geográfico de Santa Cruz, incapaz de trascender más allá de la región cruceña. Entonces tenemos ahí también una situación de debilidad estructural. Con todo esto vamos avanzando y vamos viendo cómo continúa evolucionando el proceso electoral hacia el 20 de octubre. Muy bien, gracias Pablo. Abraham, tus consideraciones finales. En realidad en relación a lo que el mensaje o la participación del presidente ayer en relación a la economía, ¿no? La economía está destacable, un modelo que funcionó, ¿no es cierto?, a diferencia de los anteriores que no funcionaron porque no pudieron tener esos logros. Las políticas que se han implementado fueron evidentemente exitosas, pero fueron políticas o fueron, ¿no es cierto?, comportamientos anticíclicos y heterodoxos. Y yo creo que esa línea de pensamiento se debe desarrollar en nuestro país, en la economía, y hacer, pues también llamar al debate con aquellos colegas que, por ejemplo, creen que ha habido un milagro y suerte en este asunto. No hay ni milagro ni suerte. La economía no funciona por piloto automático. La economía funciona con decisiones de política fiscal, política monetaria, política productiva, ¿no es cierto? Así es como funciona con las decisiones, ¿no? Porque decir que funciona con piloto automático es retornar a este economista clásico que decía la mano invisible. No hay mano invisible en la economía, así como en la política tampoco hay mano invisible. Son los resultados de toma de decisiones, y lo valorable en esta época es que las tomas de decisiones no han sido hechas, ¿no es cierto?, como recomendación del Fondo Monetario, del Banco Mundial, sino han sido bolivianos los que han tomado estas medidas, los que han estudiado, los que, ¿no es cierto?, han recomendado que tengamos estas políticas, pese al contexto internacional adverso que estamos viviendo desde el 2014. Desde el 2014 estamos viviendo un contexto económico internacional adverso. Pese a eso, Bolivia ha tenido, ¿no es cierto?, buenos resultados, ¿no? Y bueno, nuevamente aclaro que tanto el INE como el Banco Central, cuando crean o cuando producen información, producen con manuales internacionales, no son inventos de ellos. Por lo tanto, eso es hacer quedar mal al país, ¿no es cierto? Yo he escuchado a un candidato decir eso, un candidato que ha sido además vicepresidente durante 5 años, y hasta ahora no se ve enterado que los técnicos, tanto no en el Banco Central como en el INE, trabajan con manuales internacionales. Por lo tanto, no hay aquí cocinadas de datos, ¿no? Eso es importante aclarar. Ni maquillaje de datos. Y hay que aclarar, y obviamente a nuestros... Es información falsa la que del INE.
Ya veremos eso. No es información falsa. Te voy a porque demostrar se que es deduce falso. con manuales internacionales. Es que Y informa tú lo que le deberías dice el saber, tú eres gobierno. académico y deberías saber que eso se construye de esa manera. Sería lindo que podamos volver a encontrarnos en otra oportunidad para hablar también de esto, seguir con los datos del INE, seguir con el tema de la economía que evidentemente a todos nos interesa. Voy a agradecerte a ti, Pablo, primero en Santa Cruz. Gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias, querida Miriam, y saludos a todos también en Cochabamba y en el país. Gracias, querido Abraham. Muchas gracias pues a ustedes y un saludo cordial al compañero Santa Cruz y también a nuestro rector Waldo Albarracín. Querido doctor, gracias por haber venido. Gracias por la oportunidad, un abrazo fraterno a quienes participaron en el debate. Muy bien, aquí cerramos en este bloque de Bolivia Decide, prometiéndoles pues en nuevas oportunidades tenerlos nuevamente a ellos como analistas para seguir debatiendo sobre la realidad de nuestro país. Usted ya lo ha visto, hemos tenido hoy un debate interesantísimo, analizando temas importantes sobre el mensaje del presidente Evo Morales. Y en próximas horas estaremos volviendo con otros analistas, otros invitados, para analizar lo que pasa en el tema económico, cómo está la economía de nuestro país de aquí hacia unos 10 años atrás, por ejemplo. Así es que también vamos a estar recogiendo la opinión de usted, porque a usted nos interesa lo que usted opina y considera cómo nos estamos viendo, cómo está nuestra economía. Así es que gracias una vez más por estar con nosotros, tenga un buen descanso y nos reencontramos en breve.